Estamos ya en el capítulo 19, versículo 17. Tiene como título Crucifixión y muerte de Jesús. Si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, son bien extensos en el relato de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan es bien puntual, rápido lo pasa. No pone énfasis en el sufrimiento físico mucho, por el mismo enfoque que tiene Juan. En Juan pone más énfasis en el cumplimiento de las profecías para demostrar que Jesús es el Mesías Rey que iba a venir. Juan enfoca desde el punto de vista del plan de Dios, porque él tiene el control como Dios tiene el control de todos los hechos y tienen que suceder tal como estaban escritos para que Jesús sea muerto, sepultado y luego resucite. Vamos a ver el versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y él, cargando su cruz. El énfasis está que él voluntariamente carga su cruz. Juan ha puesto énfasis durante todo el evangelio y dice: nadie me quita mi vida, me la quita, yo la entrego, yo la pongo mi vida. Él sabía a qué venía y él sabía que tenía que morir por los pecados de la humanidad. Él había, capítulos antes, había dicho: es necesario que vaya a Jerusalén, que sea entregado a los principales sacerdotes y sea muerto por los judíos. Él lo había dicho ya, muchos capítulos anteriores. Jesús llevó su madero, su cruz, voluntariamente. Nos hace recordar un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento en Génesis, cuando Dios le manda sacrificar a Abraham a su hijo Isaac. ¿Quién llevó la madera o la leña para ser sacrificado? Isaac, ¿verdad? Es un tipo, una imagen profética, un anuncio profético de que así sería el Mesías. El Cristo cargaría su propia cruz. Isaías 53:7 habla de este acontecimiento, más o menos algo de 600 años antes de Cristo, más o menos por ahí. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo judío que leía Isaías 53:7 sabía que era el Cristo, el Mesías. Eso le iba a ocurrir. Por eso a Jesús le llaman el Cordero de Dios. Por eso cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los judíos que le escuchaban sabían que estaba hablando: este es el Cristo, este es el Mesías, este es de quien hablan las Escrituras. De acuerdo a la ley de Moisés, las ofrendas, los sacrificios por los pecados, por el pecado del pueblo, tenía que ser fuera del campamento. Mire lo que dice Éxodo 29:14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Cuando hacían una ofrenda por el pecado por el pueblo, según la ley estaba establecido que esa ofrenda, ese animalito, muera fuera del campamento, fuera de la ciudad. Cumple la profecía de Cristo. Cristo fue sacrificado fuera de la ciudad, fuera del campamento. Hebreos 13:11 y 12 lo explica. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad. Entonces, esos sacrificios que hacían cada año por cientos, miles de años el pueblo de Israel, una vez al año sacrificaban un animal fuera del campamento, fuera de la ciudad. Esa fiesta de la expiación, esa ceremonia, anunciaba a Cristo. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento anunciaban, prefiguraban, eran sombras de lo que Cristo haría por nosotros, por la humanidad. Por eso decimos que toda la Biblia es cristocéntrica, se centra en Cristo. El tema principal de todo el evangelio, de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es la redención por medio de Jesucristo. Anunciado en el Antiguo Testamento bajo figuras proféticas, bajo ceremonias, que en el Nuevo Testamento se llevan a cabo en la persona de Jesucristo. Ser flagelado injustamente, ser crucificado, fuera de la ciudad, derramar su sangre. Todo eso era tan común, pero en figuras, en símbolos, como eran los carneros, los sacrificios para los judíos. Pero no se daban cuenta que eso se estaba cumpliendo en Cristo. Cristo fue crucificado, llevado a crucificar al mediodía, a las 12. A las 3 murió. Tenía que morir a las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde, en la fiesta de la Pascua, era la hora en que sacrificaban a todos los corderos. En el Antiguo Testamento, Dios mandó a Moisés establecer la Pascua.
Cogían un carnerito, lo separaban unos días antes, lo ponían en cuarentena, que no tenga ninguna enfermedad, y llegado el día de la Pascua, en la tarde, entre las 2 tardes, que es las 3 de la tarde, ese corderito para la Pascua era muerto, degollado. Y en la noche era comida esa Pascua. Por eso es que murió a las 3 de la tarde, para cumplir las profecías, los símbolos proféticos del Antiguo Testamento. Vamos al versículo 18. Y ahí le crucificaron, y con él otros 2, cada uno al lado, y Jesús en medio. Entonces, como vemos que es bien rápido el relato de Juan. El mayor sacrificio de Jesús, el mayor sufrimiento está en que, siendo un ser santo, puro, no haber cometido pecados, haber nacido sin pecado y haber vivido sin pecado, siendo santo y puro, el mayor sufrimiento es que el Padre cargó sobre él los pecados de la humanidad. Y eso generó la separación del Padre. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Antes del sacrificio de Cristo, el Padre y el Hijo eran uno, pero por causa de cargar los pecados de la humanidad, Dios es santo, no puede tener comunión con el pecado. Por eso es que el Padre tuvo que separar a Jesús, para que pueda llevar los pecados y morir. Si el Padre lo desamparó, es por amor a nosotros, para que lleve los pecados, muera con los pecados, pero resucite en santidad, en limpieza. Luego viene ya el versículo 19 al 22. El mismo Pilato hace una declaración por escrito anunciando que el Mesías Rey ha muerto. Pilato anunció, y a quien le correspondía, la máxima autoridad, anuncia al mundo que está muriendo el Rey de los judíos. Veamos el relato, vamos a el versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era costumbre, hermano, no era algo extraordinario, sino era costumbre. Todo aquel que iba llevando su cruz para ser crucificado, llevaban también junto a él su culpa. La causa de su condena la llevaban escrito, para que el pueblo tema, vea por qué recibe ese tan cruel castigo para ese condenado. Escribió también Pilato: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Lo crucifican y ponen su causa: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. No tiene causa. ¿Por qué lo crucifica? ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su razón? Ser Rey de los judíos. Pilatos no creía que era el Rey Mesías, los judíos tampoco. Pero por molestar a los judíos pone Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era una verdad tremenda, Rey de los judíos. Pero él lo hizo para molestar a los líderes judíos. ¿Y qué le responden los líderes judíos? Lo escribe, miren, en 3 idiomas. El griego, que era el idioma universal. Todo el mundo es como el inglés hoy en día. Todo viajero que iba desde Mesopotamia, desde Babilonia, Persia, hasta Roma, Grecia, tenía que saber el griego como idioma universal. En latín, que era el idioma del Imperio Romano. Y hebreo, que era el idioma de la zona donde Jesús estaba. Entonces, en esos 3 idiomas, prácticamente lo anuncia oficialmente al mundo antiguo de que está muriendo Jesús Nazareno, el Rey Mesías de los judíos. Por eso reclaman los judíos. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, versículo 22, lo que he escrito y punto. Ya no me molesten más, ¿no? Eso fue humillante para los judíos. Primero, que digan que Jesús, su enemigo, es rey. Segundo, Jesús Nazareno. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, decían los judíos. Los que vivían en Jerusalén, en Judea, veían a los de Nazaret, de Galilea, como gente sin valor. Los despreciaban. Esos nazarenos, ignorantes, pescadores, decían. Los de Judea, los de Jerusalén, ellos se creían más espirituales, se creían lo máximo. Los nazarenos eran como la escoria del pueblo, lo último. Y que pongan un nazareno rey de nosotros era lo más humillante, pues, para los judíos, ¿no? Los de Judea. Entonces, ahí Pilato le dice: ya no, ahí nomás, ya lo puse, punto, quedó ahí. Quedó declarado públicamente de que Jesús vino a morir por los pecados de la humanidad. Mire cómo lo relata según 1 Timoteo 2:5. Lo dice de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo
en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio testimonio en pasado a su debido tiempo. ¿Cuándo murió Jesús? En la cruz. Amén. Se dio testimonio, Pilato dio testimonio público de que ahí estaba muriendo Jesús Nazareno, el rey Mesías de los judíos. No puso que dice él ser, no. Él fue categórico. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y eso tiene valor porque lo dio el gobernador, la autoridad de aquel tiempo. Se dio testimonio a su debido tiempo. Está refiriéndose a que eso quedó oficializado, que Jesús murió por nuestros pecados, por ser rey de los judíos. Esta es la parte de la crucifixión, bien rápida, pero muy profunda, ¿verdad? Bien rápida la describe Juan, pero bien profunda en su análisis. Conclusión, ¿no? Dice la palabra de Dios que un día todos nos presentaremos ante nuestro Señor Jesucristo. Todos seremos juzgados. Aquí en la crucifixión Jesús fue juzgado y declarado injustamente culpable y llevado a la muerte. Pero un día dice que todos los seres humanos compareceremos ante la presencia del Señor en el día del gran juicio. ¿Cómo será? ¿Cómo nos presentaremos cuando Cristo venga? ¿Seremos presentados como enemigos de Dios? ¿Seremos condenados por el Señor Jesucristo? Porque Él será el gran juez. Si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, no seremos condenados. No seremos condenados porque ya alguien murió por nosotros. Alguien pagó nuestros pecados. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Seremos o nos presentaremos como amigos de Jesús, justificados por el sacrificio de Cristo. Si usted ha entregado su vida a Cristo, el día del juicio, usted no será juzgado según sus obras. Será juzgado por la obra de Cristo. Porque si fuéramos juzgados según nuestras obras, simplemente estamos perdidos. Si hoy día nos juzgaran según nuestras obras, estamos perdidos, hermano. Porque pecado es desde un mal pensamiento, y aún sabiendo hacer lo bueno no lo hago, es pecado. Pero hay alguien que perdonó y perdona nuestros pecados, es Jesucristo. Y el día del juicio no nos presentamos en nuestro nombre, porque nuestro nombre murió el día que entregamos nuestra vida a Cristo. La ley ya no tiene poder para juzgarnos y condenarnos. ¿Se acuerda nuestro expresidente Alan García? Si lo llevaban vivo, toda la ley le caía encima y lo condenaba a la ley, ¿verdad? Pero murió, o dicen que murió, no sé. Pero el hecho que murió y lo declararon muerto, la ley ya no tiene poder sobre él, ¿verdad? Ya no tiene poder sobre un muerto la ley, ¿correcto? Así nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo con una nueva identidad, la identidad de Jesucristo. Por tanto, el día del juicio ya no vamos a ser juzgados con nuestra identidad pasada, porque ya murió el día que entregamos nuestra vida a Cristo. Ahora resucitamos con una nueva identidad en Cristo. Por eso es que debemos vivir conforme a esa nueva identidad que es en Cristo Jesús. Por eso el cristiano debe vivir una vida renovada, nueva, agradable a Cristo, porque Él murió por nosotros y morimos con Cristo y somos nueva criatura y nos identificamos con la vida nueva de Cristo Jesús. Entonces, si usted ha entregado su vida a Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted y yo debemos vivir a la altura de lo que somos. Somos lo que la Biblia dice que somos. Somos hijos de Dios, renovados, perdonados por la sangre de Cristo. Así debe ser nuestra vida. Dios nos bendiga, hermanos. Nos vamos a quedar ahí.